Bueno, amados en el Señor, te voy a invitar que abra su escritura en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Y estaremos comenzando con un nuevo estudio. Obviamente, ¿cierto? Basado en la confesión de fe bautista de 1689. Ya vamos en el capítulo 6. Hoy entraremos al capítulo 6, párrafo número 1. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, verso 22. Para los que algunos no saben, se me hizo ir a la otra Biblia que tenía, la antigua, así que ahora estoy utilizando la Reina Valera revisada. Una muy buena versión también de la Biblia, también comparable con la que tienen, pero un poco más actualizada. Por eso hay palabras que quizás van a ser diferentes, pero se entiende un poco más. Romanos, capítulo 9, versículo 22 y 23. Leo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria? Oremos. Dios Padre, agradecemos que nos hayas permitido separar estas horas para poder, por tu misericordia en la comunión de los santos, estudiar tu maravillosa y poderosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ir en esta palabra de Dios aprendiendo más y más, porque sabemos que tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. Creemos, Señor, que por medio de tu misericordia y verdad has dejado estas confesiones antiguas, Señor, para que podamos estudiar más y más de tu palabra, para que podamos, Señor, ir indagando más profundamente en nuestra fe, para que nuestra fe sea sólida, basada solamente en la palabra de nuestro Dios, basado en lo que el Espíritu Santo ha inspirado y ha dado como revelación especial, llamada la palabra de Dios. Denos, Señor, sabiduría, denos entendimiento. Deme, Señor, la capacidad de expresar este mensaje para tu gloria y para tu honor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Como le dije anteriormente, hoy estaremos viendo el capítulo 6 de la Confesión Bautista de 1689. Ya hemos visto los primeros 5 capítulos a través ya de varios meses. Ahora ya vamos en el capítulo 6. Capítulo 6 tiene por título De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Si hay algo que vamos a entender y vamos a profundizar, ¿de qué se trata esta caída del hombre? ¿De qué se trata este pecado el cual fue transmitido a toda su descendencia y el castigo que llevó consigo? El párrafo 1 del capítulo 6 de la Confesión dice así: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en ese estado de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto y disponiendo para su propia gloria. Lo que estudiaremos hoy nos parecerá familiar porque en el catecismo
que estamos haciendo, Catecismo Bautista, hemos estado por medio de la gracia del Señor estudiando en el discipulado. Entonces ahora cuando hablemos estas cosas ya vamos a tener un entendimiento, porque cuando hable del pacto de obras, ustedes ya inmediatamente van a entender lo que es. Cuando hable de la caída del hombre, ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. ¿Se explica por qué es importante el discipulado? ¿Por qué es importante que nosotros vayamos entendiendo estos conceptos para que cuando se enseñen, ya nosotros tengamos la noción de lo que se trata? Como le dije anteriormente, hoy comenzaremos con el capítulo 6 de la Confesión Bautista de 1689, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Para analizar, debemos comprender en primer lugar a qué nos referimos, y refrescar un poco nuestra memoria, a qué nos referimos con la caída del hombre. Este título viene referido directamente ¿de dónde? De Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3 es donde ocurrió lo que conocemos como la caída del hombre. En Génesis capítulo 3. Esta palabra, caída del hombre, caída de la humanidad, se define como la transición del primer estado del hombre, es decir, la transición que hubo entre el primer estado del hombre, el primer estado de Adán y Eva. ¿Cómo era ese estado? ¿Cómo era ese estado que ellos estaban en el principio? Un estado perfecto, un estado de comunión. Entonces, ese primer estado, hubo una transición entre ese primer estado, que era de perfección, de obediencia, de comunión con Dios, era un estado de inocencia. Y pasaron de ese estado de inocencia a un estado de desobediencia culpable. O sea, a eso nos referimos con caída del hombre. Si bien la palabra de Dios específicamente no dice caída del hombre, pero sí entendemos el concepto referido en Génesis capítulo 3, y a lo largo de las Escrituras vamos comprendiendo a qué se refiere todo esto. Hemos leído lo que Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice, que el Señor creó al hombre recto, pero ellos buscaron cosas perversas, ellos se fueron tras las cosas corruptas del mundo. No es que el Señor haya creado el pecado y debemos quitarnos eso de nuestra mente. El Señor no ha creado el pecado. Fue el hombre que voluntariamente, por el engaño de la serpiente, cedió ante este pecado. Debemos entender esto cada uno de nosotros para comprender también lo que significa el concepto el pecado original. La doctrina está estrechamente relacionada con el pecado original. La caída del hombre, ¿cierto?, está estrechamente reflejada en el pecado original. Muchos han malentendido este concepto, pecado original, diciendo el pecado que cometió Adán y Eva. Pero el concepto pecado original va mucho más allá. Y se trata de las consecuencias del primer pecado. ¿Qué consecuencias trajo para la humanidad este pecado? Entonces hablamos que el pecado como origen, ¿dónde está? En el corazón del hombre. Porque su corazón es de continuo al mal. Del corazón, dijo Cristo Jesús, salen los malos pensamientos, salen los homicidios y todas las clases de males. Entonces, cuando hablamos de pecado original, estamos hablando de que cuando Adán y Eva pecaron, el estado en el cual el hombre y la mujer permanecen es un estado de muerte. Y solo por medio de Cristo puede recibir vida. Solo por medio de Cristo puede vencer esa muerte, que a todos nos tocará vivir en algún momento. Pero esa muerte espiritual, recordemos que nuestro hermano Claudio hace muchos años atrás predicó acerca de la muerte. Y si hay algo que me quedó grabado es que la muerte es una separación. Entonces, al ser separados con Dios, ya eso es muerte. Al ya estar separados de su estado de perfección, es un estado de muerte. Por eso vemos las noticias y nos damos cuenta de todo lo que está pasando. No nos debiera sorprender lo que acontece, porque ese es el estado del pecado original que ha venido cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Romanos 5, 12 al respecto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la Escritura: por cuanto así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. ¿Quién es nuestro representante? ¿Quién es nuestro representante, cierto, al principio? Adán, ¿cierto? Adán es el representante de la humanidad. Por lo tanto, si él peca, todo el pecado se transfiere a la humanidad misma. Toda la pecaminosidad se transfiere a todos los hombres. Por eso aquí la Escritura recalca, dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, ¿qué es lo que vino? ¿Cuál es la consecuencia? El pecado original, la muerte. Así también la muerte alcanzó a todos los hombres. Adán era un humano, por lo tanto, todos nosotros como descendencia de él somos humanidad. Por lo tanto, el pecado se transfirió a toda la humanidad, a todo lo que se conoce siempre como ser humano. Entendiendo esto, podemos comenzar a analizar el primer párrafo de la confesión, que parte diciendo: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto. ¿Por qué Dios creó al hombre recto y perfecto? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque era su imagen y semejanza. Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Por eso ellos estaban en un estado perfecto y recto. Porque su imagen no era cualquiera. Ellos eran réplica. Eran una réplica de Dios. Era un espejo. Era como replicar a Dios en un ser humano. Entonces no estamos hablando de cualquiera. Si Dios es justo, ¿cómo va a ser el hombre? Justo. Si Dios es santo, ¿cómo va a ser el hombre? Santo. Y todas estas características se iban sumando en el hombre. Si Dios no puede ver todo, el hombre tiene ojos. Si Dios habla, el hombre tiene boca. Y así en nuestros cuerpos podemos reflejar a Dios. Claro, de manera réplica, nunca la misma imagen, sino somos semejantes a Él. Somos seres limitados, pero a su vez somos seres que reflejamos a Dios. ¿Perdimos la imagen de Dios? ¿La perdimos, no? No la perdimos. Recuerde que el apóstol Pablo dice que los hombres han sido creados a la imagen de Dios, por eso debemos respetarlo, por eso debemos amar al prójimo, porque ellos han sido creados a la imagen de Dios. No son la mejor réplica, digámoslo así, no somos la mejor réplica, porque es una imagen destrozada, como pudo decir un predicador una vez. Es la imagen destrozada de Dios, pero sigue siendo una imagen. Sigue siendo una imagen. Por eso nosotros debemos respetar a los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Debemos, cada uno de nosotros, tenemos como responsabilidad amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Esta declaración, Dios creó al hombre recto y perfecto, es una declaración innegable. Dios nunca creó al hombre pecador. Porque si fuera así, Dios sería mutable y eso iría en contra de su naturaleza. Amén. Dios es inmutable, Él no cambia. Como lo vimos en la providencia de Dios y en los decretos de Dios anteriormente, nos dimos cuenta de una cosa, que el hombre fue creado mutable, porque podía de su estado de santidad mutar a otro estado que no fuera ese, pero por la voluntad propia del hombre y no por culpa de Dios, porque Dios lo creó recto, pero ellos son los que buscan perversión, ellos son los que buscan irse en contra de su propia conciencia. Evangelizando el otro día podíamos decir eso. Las personas que no han leído la Biblia van a ser juzgadas por sus propias conciencias, porque el pecado, si hay algo que entendemos del pecado, es que el hombre para cometerlo tiene que irse en contra de su propia conciencia, porque la propia conciencia nos dictamina lo que está bien y está mal. Podemos tener una conciencia corrupta, pero aún así hay chispazos que nos enseñan que hay cosas que son malas. Por eso una humanidad corrompida puede ser una ley que diga: no maten, el que comete asesinato debe ir ¿a dónde? A la cárcel. Y no necesariamente a alguien cristiano para ir a una ley como esa. No, que como pecadores igual tenemos, aunque esa imagen está corrompida, igual tenemos eso en nuestra mente. Por lo tanto, las personas, al atentar en contra de su propia conciencia, se hacen y se declaran pecadores, merecedores del infierno, delante de nosotros. A veces nos ha tocado esto y conversar
Y nos damos cuenta que nosotros mismos, en la mente ya sabemos que es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué hace el ser humano? Reprime eso y lo intercambia por otra cosa. Como dice el libro de Romanos, cambian la verdad de Dios, la cambian por la mentira. Eso es lo que hace el ser humano, cambiar las cosas. Entendiendo que Dios no puede crear nada que sea injusto o pecaminoso, pues sería imposible, ya que Él es un ser inmutable, Él no cambia. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice que en Él no hay sombra de variación. En el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no hay mudanza. Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. Como dice el libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no muta, Él no cambia. Sigue la confesión, la declaración de la confesión y dice: y le dio una ley justa que hubiese sido para vida si la hubiese guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Focalizándonos en el huerto. ¿Qué ley le dio el Señor? ¿Qué pacto le dio el Señor? Lo que conocemos como el pacto de obras. El pacto de obras. ¿Y cuál era el pacto de obras? Que el día que ellos comieran de ese fruto, ciertamente ellos morirían. ¿Qué hacía ese pacto de obras? Regulaba la relación que ellos tenían con Dios. La regulaba. Recuerden que este pacto no es como los pactos que hacemos con los hombres, porque los pactos que hacemos con los hombres y mujeres, ¿cierto? Es un pacto de igual a igual. Pero este pacto es entre el Señor y el ser humano que es más bajito. Entonces, el Señor, como es el soberano, Él es el que nos llama pacto. Él es el que nos llama pacto, porque Él es el superior. Él es el Señor, nosotros somos los cielos. Entonces, como Señor, Él dice: este pacto es esto. Si ustedes comen de su mano, ¿esta ley fue justa o no? Fue justa, el pacto de obra es justa. Recuerden que el hombre, en la primera declaración, por eso vemos que los que crearon esta confesión de fe no eran personas que colocaban las cosas así como así, no. Cada cosa. El hombre fue creado justo y recto, fue creado perfecto y recto. Y Dios le dio también una ley justa. Si Dios hizo al hombre justo, tenía la capacidad de cumplir el pacto de obra, ¿no? Sí, tenía la capacidad de cumplir el pacto de obra. Pero ellos voluntariamente decidieron desobedecer este pacto. Nos damos cuenta que el pacto de obras tiene la cita muy clara en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, donde dice: Adán nuestro padre, y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso se hacen los pactos, porque cuando uno quebranta el pacto hay consecuencias. El quebrantamiento de este pacto traería consecuencias. Pero ya lo que dice la declaración, dice: y le dio una ley justa que hubiese sido para vida si lo hubiese guardado. Si ellos guardan este pacto de obras, ¿qué es lo que iba a producir en ellos? Vida. ¿Y esta vida era cualquier vida? No, era una vida perfecta. No nos podemos a veces imaginar esa vida perfecta, porque aquí en la tierra no la podemos ver muchas veces. Aquí en la tierra nos damos cuenta hay delincuencia, hay avaricia de las personas, hay malas intenciones, hay tantas cosas que vemos a nuestro alrededor que no podemos ni siquiera en nuestros hogares a veces replicar esa vida perfecta, porque igual a veces vienen diferencias de opiniones, a veces vienen discusiones, vienen cosas que muchas veces, o malas actitudes de uno mismo. Entonces nos damos cuenta que esa vida perfecta que tenían ellos, imagínense el matrimonio que tenían ellos, era un matrimonio perfecto, sin dificultades, sin nada. En los trabajos, en el trabajo que tenía Adán, no había dificultad en su trabajo, todo era tan fácil, todo era tan perfecto, porque todo se hacía perfectamente para la gloria de Dios. Todo, ellos no tenían carencia de nada, lo tenían todo con su Señor. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que somos tan básicos que necesitamos de ropa para abrigarnos, de algo como el frío.
Y nos damos cuenta que ellos en ese instante, como estaban desnudos, no necesitaban nada. Ni siquiera necesitaban ropa para poder. Pero ahora ya nosotros hemos sido creados y nos damos cuenta que tenemos una necesidad. Ya al llevar ropa, nos damos cuenta que tenemos una necesidad. Seres que necesitan ser cubiertos. Piensa en todos los animales. ¿Qué animal necesita ropa? Nosotros queremos humanizar y a veces queremos colocarle ropa, pero naturalmente ellos no usan ropa. ¿Y por qué nosotros usamos? Porque el pecado tiene que ser cubierto. Es una marca que el Señor nos dejó a todos. El pecado necesita ser cubierto. Entonces, es porque ese pacto de obra fue quebrantado. Adán, nuestro Padre, como representante de la humanidad, y Dios como soberano y Señor, hizo un pacto de obras. Como dijimos anteriormente, regulaba la relación. Si ellos no cumplían, iban a morir. Si el Señor los mataba completamente en ese instante, ¿estaba en toda su justicia? Sí, porque ese era el pacto. Pero el Señor los mató espiritualmente, porque ellos quebrantaron el pacto, pero les prolongó la vida natural. Y como la Escritura una y otra vez nos recalca, y le he dado tiempo para que se arrepientan. El Señor es misericordioso. El Dios a quien usted y yo servimos es un Dios clemente. Esta ley era justa, ya que ellos tenían la capacidad otorgada por Dios para cumplirla, pero eran seres mutables, ya que si ellos voluntariamente querían, podían desobedecer. Si ellos la guardaban, este pacto hubiese sido para ellos una vida tan perfecta en este huerto del Edén. Pero la desobediencia los llevaría de una manera justa al castigo dado por Dios, que es la muerte. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque cuando prediquemos el Evangelio, no podemos predicar las buenas noticias sin las malas noticias. Siempre lo hemos dicho. No podemos ir a hablar de que Cristo murió y resucitó por nosotros si las personas no entienden que su pecado los va a llevar al infierno y que justamente merecemos el infierno. Si las personas no entienden eso, que el pecado ha sido transferido a cada ser humano de esta tierra y que cada ser humano de esta tierra ha perdido la capacidad de venir a Cristo, la capacidad de justificarse a sí mismo, necesitamos un Salvador. Por eso es importante que entendamos con profundidad esta doctrina de la caída del hombre. Sigue la confesión y dice: sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este lugar. A veces se ha especulado de manera irresponsable y se ha dicho, no, que ellos vivían en Edén, vivían en la eternidad. No sé si han escuchado ustedes. En Edén ellos vivían en la eternidad. Pero eso no puede ser cierto, porque Génesis parte diciendo en el principio. Creo que Dios lo sabe. Entonces, si hay un principio, eso está hablando de que en ese contexto, ¿cierto?, que hay el tiempo. El Señor, en ese instante, hizo el tiempo para nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos probar eso? Porque después, cuando se crea el tiempo, ¿qué es lo que viene? Viene el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, eso quiere decir que los días tenían 24 horas, por lo cual ahí ya existe el tiempo. Y si se da cuenta de eso, el Señor le dice, cuando los creó en el capítulo 2, dice: vayan y procréense, sojuzguen la tierra. Es decir, ellos ni siquiera alcanzaron a procrearse. Por eso los de la confesión llegan a esto. Dice, no permanecieron mucho tiempo en eso. Entonces no pensemos que ellos estuvieron en Edén millones y millones de años. Fue poco tiempo. Desde que ellos fueron creados hasta el tiempo que fueron engañados fue muy poco tiempo. No le podemos dar una cifra exacta porque no está en la Biblia, pero la Biblia misma nos va mostrando que esto no pasó mucho tiempo de eso. No alcanzaron ni siquiera a procrearse dentro de él. Entonces eso quiere decir que el tiempo que ellos estuvieron ahí fue poco tiempo. ¿Cuánto duraríamos con eso? Porque esa curiosidad que tenemos a veces nos puede llevar, o la ambición de querer más de lo que tenemos, o el ser engañado sutilmente por la serpiente puede llevar a las personas a este tipo de castigo. Entonces, sin embargo, no permaneció mucho tiempo. Tristemente, no permanecieron
en ese estado hermosísimo de mar. Porque era un estado hermosísimo en el cual ellos estaban viviendo. Pero nunca uno a veces aprecia lo que tiene, como dicen los seres humanos, ¿cierto? Uno no aprecia lo que lo tiene hasta que lo pierde. Eso es. Como seres humanos a veces estamos acostumbrados a tener las cosas. Nos damos cuenta que cuando las perdemos, ¿dónde? Sigue diciendo la confesión. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, es decir, nadie lo obliga, deliberadamente transgrede la ley bajo la cual habían sido creados. Esta historia ya es conocida. Génesis es un libro histórico. No debemos de ninguna manera alegorizar Génesis o colocarlo como un mito. No, Génesis es un libro histórico. Aquí le habla de historia, y Adán y Eva son personajes reales. Todos los personajes que están ahí dentro son personajes reales, y las historias son verídicas. Entonces, si entendemos ese concepto, vamos a ver que esta historia es conocida por nosotros, pues Satanás usando la sutileza de la serpiente. La serpiente es un animal, no está diciendo que Satanás era una serpiente. Satanás usa la serpiente. Porque recuerden lo que dice la Biblia, que la serpiente era más astuta que todos los otros animales. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Utilizó la astucia de la serpiente. Miren cómo es bueno, cómo ellos, esta confesión. Imagínense, desde 1689, cómo los hermanos se dedicaban ahí a estudiar las cosas y van entendiendo esto, claro. Satanás, ¿qué hizo? Usa la serpiente. Así como usó a Judas, y así como ha usado a muchos para destruir, para hacer lo maligno. Entonces, se usa esta sutileza para subyugar. Y esta palabra, ¿cierto? Subyugar es someter. ¿Cuál era el fin? Es someter a Eva. Porque Adán y Eva, ¿qué es lo que tenían? Ellos tenían el control de todo eso. El control que Dios le había entregado al hombre y a la mujer. Le había entregado todo. Pero ellos lo pierden. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Nos subyuga. Por eso podemos entender que en Lucas capítulo 4, cuando Satanás le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿cierto? Y le muestra todos los reinos de la tierra, dice, porque a mí se me ha sido entregado. Y se le fue entregado porque el hombre mismo lo perdió el reino de todo. Pero maravillosamente nuestro Cristo, el Hijo de Dios, venciendo en la cruz, triunfó, como dice Colosenses, sobre los principados, sobre las potestades, las expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿quién está reinando? ¿Quién se ha sentado a la diestra de Dios Padre? Para que se cumpliese lo dicho por las Escrituras en el libro de los Santos: siéntate en mi trono hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es Cristo quien está reinando. Pero lamentablemente, en el principio, en Génesis capítulo 3, vemos cómo Satanás, usando aquella astucia de la serpiente, usando aquella habilidad, provocó la duda en Dios. Vamos a Génesis capítulo 3. Recuerden que no solo estamos hablando de una confesión, no solo estamos hablando de una historia que le ha pasado a Eva, sino que también debemos sentirnos identificados, porque si el enemigo astuto, de una u otra manera nos puede hacer errar, no puede hacer que perdamos la salvación, pero sí puede entorpecer. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Si vemos a Satanás en su sutileza, él va al tiro al grano. Él no va más allá, no, va al tiro al grano. ¿Dios les dijo esto? ¿Dios les dijo esto? ¿Y qué responde la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien. Bueno, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Puso en duda, puso con su astucia en duda lo que Dios había dicho. No, ustedes no van a morir. Porque cualquiera que ve que ese árbol es codiciable, el Señor le dijo que no hicieran eso, a cualquiera le gustaría que le dijeran que no es así. ¿A cuántas personas le gustaría que el infierno no existiera? ¿A cuántas personas le gustaría que ni siquiera los mandamientos de la Biblia existieran? ¿A cuántas personas les gustaría eso? Pero no pueden borrarlo. No pueden. Pero están esperando que alguien les diga, no, si no es así, para creer rápidamente y para alejarse. Pero aquí es fácil. Aquí, ¿qué le dice? No moriréis. Dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serían abiertos sus ojos. ¿Eso era verdad o mentira? ¿Era verdad o mentira? ¿Era verdad, cierto? Sí, porque la palabra dice, y fueron abiertos sus ojos. Y seréis como Dios. ¿Eso era verdad o mentira? Eso era mentira, ¿cierto? Y luego dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Eso era verdad o mentira? Era verdad. Pero se fija en cómo fue la sutileza de la serpiente y no de cualquier manera. Moisés escribió esto. No de cualquier manera. Sino que se logró identificar que primero hay una verdad, al medio hay una mentira y después hay una verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la serpiente siempre? Me gustó mucho lo que una persona dijo, no con estas palabras, pero sí me hizo meditar. No hay argumento más peligroso que la verdad mezclada con mentira. Porque cuando algo es mentira, uno ya sabe al tiro que no es así la cosa. Uno ya lo sabe, es cierto que hay cosas tan fáciles de discernir, pero lo que está mezclado con la verdad es lo difícil. Tristemente vemos cómo un testigo de Jehová usa la misma Biblia, literalmente, no la misma Biblia, pero sí la mayoría de las palabras que están ahí para distorsionarla. Como el nuevo movimiento de la prosperidad utiliza la Biblia para esto. Si leo o una persona ¿cierto? Que atormenta a la gente con el diezmo y le dice si ustedes no dan van a ser malditos con maldición, ellos ¿qué utilizan? La Biblia. Pero la distorsión para sus propios fines, la malinterpretan. Entonces vamos encontrando la misma palabra de que la serpiente astuta. Si hay algo que usted y yo debemos comprender, que astuta. Recuerden que por allá en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿qué le dice? Que usted no los tiente esa serpiente. Yo temo que así como Eva fue engañada por la serpiente, así ustedes también se han engañado. No miremos esto como una historia solamente, no miremos solamente esto que estamos hablando acerca de una confesión. Veamos que esto es algo verídico. Que si a Eva le pasó, estando en un estado de perfección, ¿cuánto más a nosotros? Eva estaba en un estado de perfección, nosotros estamos en un estado caído. Aunque hemos sido santificados, aún hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente, como dice Romanos 7, y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Nuestros sentidos deben estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una iglesia sin discernimiento, un creyente sin discernimiento, es una persona que va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Es una persona que puede ser engañada astutamente por Satanás. ¿Por qué necesitamos estar en discipulado? ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque sin estas cosas nos volvemos vulnerables. Sin la oración nos volvemos vulnerables. Sin el estudio de la palabra, sin la lectura de la Biblia, nos volvemos vulnerables a los ataques de Satanás. Y muchos creyentes tienen que pasar muchas penumbras y cosas traspienes también por obviarlo de la palabra de Dios. Eso debemos tomar la importancia de lo que la palabra es, de lograr discernir cómo se mezcla muchas veces la verdad con la mentira. Adán y Eva fueron. Luego vemos que
esta serpiente con astucia utiliza este argumento peligroso, esta verdad mezclada con la mentira. Y luego que engañó, esta mujer toma del fruto y ¿qué hace? Se lo lleva a su marido. Pero aquí ni yo podemos culpar a Adán de lo que pasó. Adán no fue allá al árbol. El fruto llegó solito a él. Pero por eso lo hace menos pecador. No, porque él sabe las cosas. Tal como las sabía su esposa, él también las sabía. Y más allá, el Señor le dijo al hombre. Entonces él de primera parte él ya lo sabe. Ya lo sabe. Entonces no podemos, él no está libre de coacción, él no es una persona que lo obligaron. A él no lo obligaron a comer ese fruto, pero él sí lo comió. Él sí creyó todo esto. Y le pareció atractivo lo que su mujer le estaba diciendo. Entonces cuidémonos de todas estas cosas, cuidémonos de qué nos dice las cosas cristianas. No nos fiemos de los hombres, no nos fiemos de las conclusiones que las personas llegan. Por eso decimos, amados, estudien la Biblia por sí mismos también. Lean su Biblia. Porque tristemente muchas personas no van a conocer más de Dios porque se quedaron solamente con lo que le dicen acerca de Él. Usted sea una persona que conoce a Dios por usted mismo. No se quede solamente con lo que otros dicen de Dios. Quédese con aquello que usted también ha podido ir viendo por medio de las Escrituras y confirmando por medio de la predicación. Si la predicación debiese ser para ustedes la confirmación de lo que ustedes ya saben, la confirmación de todas estas cosas que nos ayudan a ir entendiendo y recordando todo. Entonces el hombre y la mujer de manera deliberada, dice la confesión, transgredieron la ley bajo la cual habían sido creados. Hablamos la palabra deliberada en el sentido de intención. Ellos de manera intencional hicieron esto. Si bien fueron engañados por la serpiente, sí, pero ellos de una manera intencional hicieron eso. Si uno puede ser engañado, pero digamos esto, para ser engañado uno también tiene que aceptar lo que a uno le gusta. Si uno no le van a engañar con algo que a uno no le gusta, a uno lo van a engañar con cosas que son atractivas para nosotros. Para ellos les pareció ser atractivo ser como Dios. ¿Qué puede ser atractivo para usted? Que el enemigo pueda utilizar para engañar. ¿Qué puede parecer atractivo, amados? Recordemos esto. Nosotros debemos conocer bien cuáles son nuestras debilidades. Porque el enemigo no nos va a atacar por nuestras fortalezas, siempre nos va a atacar por lo que somos débiles. Por ahí nos va a atacar. Y nos hemos dado cuenta cómo a veces le gusta que nosotros dejemos de orar. Y no oramos un día y como que todo anda normal, no oramos un día, pareciera normal. Pero después cuando estamos así, débiles, ahí, eso es lo que espera el enemigo. Si a veces nosotros dejáramos esto un rato, a veces vamos a ver que no pasa nada al tiro. Pero cuando vienen las consecuencias, el enemigo es tan cobarde, y lo he dicho siempre que me ha tocado la oportunidad, el enemigo es tan cobarde que él espera que estemos totalmente debilitados para atacarnos, que estemos desprotegidos totalmente. Pero nos deja que nosotros nos descuidemos y cuando estemos totalmente sin defensa, nos despedacen con nosotros. Pero muchas veces las personas tienen que vivir eso para entenderlo. Uno lo puede transmitir, lo puede decir, pero no lo entienden hasta que pasa. Entonces comprendamos las cosas como son, no creamos que andar sin oración, sin lectura, sin congregarse, sin leer la Biblia, sin orar, sin participar en discipulados, sin vivir la palabra de Dios en nuestra vida, va a quedar algo impune, no. Va a traer consecuencias, así como las consecuencias que vinieron sobre Adán y Eva. La negligencia siempre trae consigo consecuencias. Entonces, cuando se peca de manera deliberada, de manera intencional, de manera premeditada, ellos ¿qué es lo que hicieron? Transgredieron en primer lugar la ley bajo la cual habían sido creados. Que no solo transgredieron el pacto de obras, sino que transgredieron, y me gusta como lo ve la confesión, porque ellos se van algo antes del pacto de obras. Porque antes del pacto de obras, ¿qué es lo que tenían en su mente? La ley de Dios. Tenían la justicia, porque son imágenes.
Son una réplica de Dios. Entonces, si Dios es justo, ellos también. Y para hacer la injusticia, ¿qué es lo que hay que hacer? Anular esa justicia, diluir esa justicia, ignorar esa justicia de manera intencional. Porque ellos tienen toda la sabiduría, ellos tampoco eran personas así como muestran que la gente de antes, no la gente que andaba con un hueso aquí, caminando como un mono, no. Ellos eran las personas más inteligentes. Eran las personas más inteligentes que usted podría ver. Entonces, para engañarlo de esa manera, la sutileza es lo único. Y algo sutil y algo imperceptible. No sé si a los niños muchas veces les pasa. No les gusta el ajo, no les gusta la cebolla, pero píqueselo finito así. Y se lo echa. Algunos comen ni siquiera se dan cuenta. Eso es algo sutil. Pero si usted le echa así un pedazo de cebolla, ¿cuándo se lo va a comer? Algo sutil y algo imperceptible. Y así como lo hace el enemigo, seréis como Dios, es como... Si yo veo que Dios es lo más grande y si alguien me está diciendo que puedo ser como Él, así. No soy solamente una réplica, quiero ser como Él. Suena algo atractivo. Entonces por eso ese carácter mutable, ellos tienen que ir en contra de la ley. Y obviamente si Moisés se dio el decálogo, los 10 mandamientos y en total los 613 mandamientos, obviamente todas esas cosas están dentro de lo que Dios piensa acerca de las cosas que hacen los seres humanos. Entonces ellos obviamente quieren eso. No puede haber alguien más grande que Dios si Él es santo, santo, santo. No puede haber nada más grande que Él. Pero ellos prefirieron ignorar eso. Y en la largo de la Biblia, de una u otra manera nos va a mostrar esto, que los grandes hombres de Dios, las mujeres de Dios que están en la Biblia siempre se equivocaron en algo. Siempre de una u otra manera se equivocaron. Si usted es lector de la Biblia se va a dar cuenta de eso. Pudieron ser los hombres más apegados al Señor, pero igual se cayeron. ¿Y eso qué nos demuestra? ¿Qué nos demuestra? Que somos débiles. Y nos demuestra que siempre se nos va a atacar por donde más atractivo nos parece. Por ahí va a ser la sutileza. Y lo más triste de esto es que se peca de manera intencional. Piensa en David, cae en adulterio David. Pero él cuando cae en adulterio, ¿usted cree que estaba pensando en el Señor? Y tristemente él después sigue siendo el rey, sigue siendo ahí, todo va bien, no pasa nada, hasta que viene el profeta Natán, lo confronta por medio del Espíritu. Es así, como de manera sutil, a veces se peca y uno cuando peca nunca se está acordando del Señor. Eso es lo triste, nosotros siempre debemos estar acordando al Señor porque es la única manera. Tenerlo presente es la única manera que andemos con temor. Y temor significa respeto. No que ande miedo, tiritando miedo del Señor, sino que ande con el respeto a Él. Si ama a su Dios verdaderamente, no vamos a fallarle. Y cuando le fallamos, nos arrepentimos, le buscamos. Entonces, deliberadamente, de manera premeditada, transgreden la ley bajo la cual habían sido creados. Ellos son imagen. Ellos se fueron en contra de la conciencia. Me gusta lo que dijo Lutero, irse en contra de la conciencia no es algo seguro, no es algo ni siquiera bueno y seguro. Y cuando nos vamos contra la conciencia es algo malo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque la conciencia es la que nos dice lo que estáis haciendo está mal. O si uno se va en contra de la conciencia no es algo bueno en primer lugar, ni siquiera es algo seguro. Y ellos que tenían la conciencia perfecta, entonces irse en contra de lo que el Señor le había dicho ya era irse en contra de la conciencia. Hay que anular la conciencia. Hay que anular la conciencia. Hoy tenía una conversación con un compañero sobre cómo está el mundo. Y obviamente ahora están metiendo eso de que ya los colores, decirlo lo que decía, antes cuando le pintaban la pieza a un niñito, era azul, era del color de hombre, ¿cierto? Había un color de hombre y un rosado para mujer. Y resulta que él tiene un niño pequeño y tiene unas niñas que son ya más grandes, 8 años, ya, 12 años. Y el niñito tiene 4 años. Y justo la mamá le compró un huevito, esos huevitos de chocolate, pero venía envuelto como en un envoltorio rosado. Y el niñito chico, sin que nadie le haya enseñado, ellos son súper la mente abierta. Y el niño chico viene y se lo pasan, ya, pues mamá, no le di algo que es rosado, si eso es de mujer.
Y ahí salió la niñita y le dijo, no hay colores de hombre y no hay colores de mujer. Así que no piense que es así ahí, porque no es que todo lo que le están vendiendo a los niños hoy en día. Pero ¿cómo? Y decía el compañero, ¿cómo es si yo nunca le he enseñado eso? ¿Cómo él llegó a esa conclusión? De que hay una distinción entre un hombre y una mujer, hay cosas que nos distinguen. Pero ahí uno se da cuenta, no es que las personas, si le podemos decir ese tipo de cosas, no es que ellos nazcan con ese tipo de cosas, sino que en el proceso esto mismo que están influenciando a la gente. Y algo que se está escribiendo en los colegios, se está escribiendo en las universidades, se está escribiendo en el internet, se está escribiendo en el pensamiento. Y decía mi compañero, yo igual pensaba así como él, pero igual ahora estoy usando pantalones rosados, dijo. Pero me dijo, es que el mundo está ciego, dijo, si uno no se acomoda a lo que el mundo dice, al final uno es extraño, es alguien que va en contra de las cosas. ¿Y qué es más fácil? Dicen con la corriente que en contra de la corriente. Entonces, hay personas, ¿qué quiero llegar con eso? Hay personas que, por la influencia también, están siendo llevados aún en contra de su propia conciencia. Los amigos que dicen, ya vamos a robar. Más de algunos decían, no, pero eso es malo, pero vamos nomás. Y como que uno tiene que anular eso de la conciencia, tiene que anular lo que uno sabe que está mal para ir a hacerlo, vamos. No digo en toda clase de pecado, porque le digo en esas clases de pecado donde uno ya es más débil, ahí ya uno no tiene conciencia. Hay personas que no tienen conciencia, pero hay cosas que sí. Si no, un ser humano no es totalmente en el sentido que todo es malo, que todo, su 100% todo es malo, ¿no? Si también hay parte de la imagen de Dios, igual todavía queda el resto. En lo que somos débiles, ahí ya no hay nada que hacer, porque lo único que puede cambiar ahí es el espíritu de Dios. Pero hay cosas que aún un ser humano, hay gente que es mala en ciertos aspectos, pero igual en otros aspectos hay cosas rescatables que no sirven para la salvación. Esas cosas no sirven. Ya estando un poco de pecado ya no hay nada que hacer. Sigue la confesión y dice, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Entonces ellos quebrantaron, no solo se fueron en contra de la conciencia, en contra de esa imagen, de esa réplica que Dios había plasmado en ellos, sino que ellos se fueron en contra también del pacto de obras. Ellos se fueron, ¿cierto?, en contra de lo que conocemos como el pacto de obras, trayendo sobre ellos las consecuencias de lo que se conoce como el pecado original. El pecado se transmitió toda la sentencia. Y leemos que Adán fue creado a imagen de Dios. Pero después dice, y esto lo vemos de manera intencional, la Biblia dice, y le nació a un hijo Adán conforme a su imagen y semejanza. Miren, ya los hijos ya no salían a imagen de Dios, sino salían a imagen de Adán. ¿Y cómo está la imagen de Adán? Ya se había opacado, ya no era la imagen de Dios como era al principio, sino que ya está distorsionada. Esa distinción no quiere decir que no somos imagen de Dios, está queriendo decir que ya está distorsionada, ya es como Adán. Y Adán es una imagen distorsionada. Todo por quebrantar, como dice aquí la confesión, y obviamente basada en la Biblia en Génesis 3, quebrantaron el pacto de obras, el mandato que le dijo, van a morir si pasa eso. Sigue la confesión, y esta es la parte final, que las personas hasta ahí podrían decir, está todo bien, sí. Pero esta es la parte que la confesión hace el énfasis, dice, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitido. Aquí debemos ponerlo en otro caso también. ¿Quién permitió esto? ¿Quién lo permitió? El Señor. Si uno no puede pensar, si él lee toda la Biblia se da cuenta que el que permitió esto lo hizo el Señor. Él lo permitió. Perdón, Él lo permitió. Se fija aquí no dice el que hizo pecar al hombre es el Señor, no dice eso, dice el que lo permitió. En primer lugar, entendemos los atributos de Dios, que Él es omnisciente. También es omnipresente, Él está en todos lados. Entonces no es que la serpiente esté engañando a Eva por allá y el Señor no lo sepa. Si leemos rápido vamos a decir, sí, pero el Señor apareció después y empezó a buscar a Adán, no sabía dónde estaba. Eso es no entender los atributos del Señor. Él va para pedirle, para llevarlo a la sala de juicio. Eso es lo que Él está haciendo el Señor.
¿Dónde está Adán? Eso lo quiere decir, lo está llamando a terreno. Quebrantaron el pacto, como estamos estudiando en el libro de Oseas, fueron llevados ante el tribunal. Fueron llamados a terreno, quebrantaron el pacto, y ahí que lo que viene en el juicio, esto reciben, la tierra se maldecía, esto. Pero deja también un poco de gracia. Deja gracia. Pero vamos viendo por medio de esto que al Señor le agradó hacer esto. Él lo quiso hacer. Hay personas que pueden decir, no, si el hombre se le dejó al libre albedrío y ellos cometieron esto y cambiaron los planes de Dios, no. Si estudiamos los decretos de Dios anteriormente, en el punto número 3, estudiamos también en el punto número 5 la providencia de Dios. ¿Qué nos damos cuenta? Que algo fue un decreto de Dios que esto sucediera, porque por algo el Señor desde antes de la fundación del mundo escogió a las personas que iba a salvar. Obviamente todo esto que pasó ya había sido permitido por Dios. La caída de Satanás fue también permitida por Dios. Los ángeles que cayeron y se transformaron obviamente en demonios al alejarse de Dios, también el Señor lo permitió que lo hiciera. Porque no vemos que el Señor se mete, y no, porque si el Señor se mete para que alguien no haga algo, no lo va a hacer. Pero si el Señor lo deja, nos dimos cuenta de los decretos de Dios, que el Señor al permitir no es ni el autor del pecado, ni tampoco el que influye para que esto acontezca. Él deja que las personas hagan lo que tienen que hacerlo. Y tarde o temprano las personas van a hacer lo que el Señor quiere que hagan. Si eso es. Si nadie va a hacer algo que al Señor le sorprenda o algo que el Señor no quiere que pase. El Señor siempre va a hacer todas las cosas. ¿Y cuál es su fin? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas que el Señor permite? Su gloria. Eso nunca debemos olvidarlo. Porque las personas dicen, no, es que el Señor lo permitió para que salvara a la gente, porque Él ama a la gente, o ama a las personas y ama a esta creación y hizo todo este plan para el hombre. La otra vez conversamos con un hermano de eso y le hacía ese alcance porque mandó un video de una persona que hablaba de eso. El motivo de la salvación que Dios ha ideado es para el hombre, porque el hombre es como lo más grande que el Señor ha hecho. Al final, ¿qué está haciendo? Dándole la gloria al hombre y no a Dios. Si somos salvos, es porque como consecuencia de buscar la gloria, de buscar Dios su gloria, somos beneficiados con eso. Pero no que Dios lo haya hecho de manera directa para salvarnos a nosotros, no. El buscar su gloria permite, como de manera, ¿cierto? De manera beneficiosa, nos beneficiamos de que Dios busque su gloria. Dios nos benefició buscando su gloria. Por eso utilizamos para partir el libro de Romanos. Y vamos al libro de Romanos para entender esta parte, porque Dios permite, porque Dios establece que estas cosas sucedan. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, verso 22. Romanos 9, 22. Dice así. Quiero que se pregunte por qué el Señor permite que Faraón sea así, por qué el Señor no eligió a Saúl, por qué el Señor... Y siempre vienen esas preguntas. Pero aquí el Señor dice, miramos el verso 21, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de uso honroso y otro para uso despreciable? O vaso de deshonra, como diría el rey en la Iglesia Santa. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Esto tiene mucho que decirnos de acuerdo a los propósitos de Dios. El Señor ha hecho todo para su gloria. Y si salva a alguien, es para la alabanza de su gloria. Y si enjuicia a alguien, es para hacer notorio su poder. Para hacer notoria también su justicia. Porque si todos nos portamos bien, ¿cómo el Señor va a hacer notorio todas esas cosas? En cambio, si el Señor permite que gente se porte mal, Él va a aplicar su justicia.
Pero Él en ninguna manera está haciendo que la gente se porte mal, sino que los deja. Como el pacto de obras, los dejó ahí nomás. Les dijo, ustedes pueden hacer eso, pero eso no lo hagan. Entonces, ¿qué termina haciendo lo que el Señor quiere que haga? Pero sin que el Señor participe en esto. Sin que el Señor participe en esto. Es un poco complejo de poder digerirlo, pero debemos entender, es la gloria de Dios. Uno no se puede meter con eso. Es la gloria de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 32. Somos solamente un vaso de barro. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son tus juicios e insondables tus caminos. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Podríamos estar toda la noche pensando por qué el Señor lo hizo, pero en realidad la respuesta a esto es que aquí hay una profundidad de la riqueza y del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Es algo insondable, es algo que es inescrutable, es algo que no se puede contar, es algo que es una profundidad tan grande que no podemos llegar. Y aquí dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Dice en la 60, pero aquí dice, me gusta más esta palabra, porque dice, ¿quién penetró el pensamiento del Señor? ¿Quién puede llegar a ese pensamiento? Nadie. Pero debemos decir, el Señor ha hecho todo a su vida. Eso es algo que podemos hacer. Bueno, claro. Recuerdo el texto que dice, ¿y quién podrá decirle qué hace? A ver. No hay nadie que le pueda decir por qué Él es soberano. ¿Por qué hace? Él es soberano, pero hay una cosa que entender que el apóstol Pablo mismo en el capítulo 9, creo que dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera, Él hace todas las cosas justas. Porque Él es justo, no puede hacer nada injusto. Él hace todas las cosas con amor, porque es amoroso, es misericordioso, y están todos los atributos de Dios ahí. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? A Dios sea la gloria, nada más. Él es el valor más importante, Él es lo más grande que existe. Sea enjuiciando a la gente o sea salvándola, Él es lo más grande que existe. No hay nadie como Él es un Dios incomparable. Y si Él permitió esto, lo permitió para su gloria, para su honra. Y termina la confesión diciendo, lo permite habiéndolo propuesto, disponerlo para su gloria. Todo esto es para su gloria. Por eso Apocalipsis, ¿cómo muestran a las personas que están en la presencia de Dios? Muestran glorificando a Dios. Cuando cae Babilonia, ¿qué es lo que hace la gente? Le da gloria a Dios. Amén. Le da gloria a Dios por la justicia que el Señor está trayendo. Vamos a Apocalipsis 19:1. Apocalipsis 19:1. Porque todo el Señor ha permitido para su gloria. Y todo se va desenvolviendo de tal manera que se termina cumpliendo el decreto de Dios. Apocalipsis 19:1. Dice así la Escritura. Después de esto oí como una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, el honor, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y ahí empiezan, ¿cierto? Los aleluya, empiezan glorificando a Dios, reconociendo el valor que tiene. Y aquí vemos las dos verdades aquí compuestas. Gente dándole gloria por la salvación y gente dándole gloria por los juicios. Tal como cantábamos en un momento, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, pero el Señor hace las cosas como Él quiere. Entonces, siempre Dios va a ser glorificado. Siempre Dios va a ser glorificado. Pero nunca olvide el principio del discipulado cuando empezamos.
¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios. Y gozar del para siempre. Ese es nuestro propósito. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Oremos. Amén. Dios Padre, agradecernos porque has permitido y dispuesto todas estas cosas para tu gloria. Sabemos que las cosas secretas son del Señor y las reveladas son para nosotros. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has dado estas cosas reveladas que nos permite ir estudiando. Has creado al hombre perfecto, pero ellos buscaron las cosas perversas. Ellos buscaron las corrupciones. Todos nos desviamos, dice el apóstol Pablo. A una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios Padre y precioso Señor, permítenos tener en claro estas grandes verdades del pacto de obras, estas grandes verdades Señor, de la caída del hombre, estas grandes verdades del pecado original. Porque entendiendo esto, entendiendo también cómo opera Satanás, nos vamos dando cuenta, Señor, que todo es para tu gloria y todo es para tu honra, porque aún nos advierte, Señor, de lo que ha venido. Precioso y bendito, Señor. Enséñanos, Señor, tus caminos. Como dijo el salmista, que entenderé el camino de la perfección cuando venga. Oh Padre Celestial, gracias por enseñarnos estas cosas para tu gloria y para tu honra. Te ruego que acompañes a nuestros amados hermanos y hermanas del Señor que tienen que regresar a sus hogares. Guárdalos, Señor, líbralos de todo accidente. Permíteles llegar sanos y salvos, Señor, a su hogar. Y que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea también por aquellos que no han podido venir, Dios mío. Dale las fuerzas, exhórtales, Señor, repréndeles también, para que puedan estar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias. Le damos al Señor que tenga una buena